Listo. Bueno, vamos a seguir con las clases. Como están viendo en el título, vamos a ver redacción de objetivos en investigación de salud pública. Es todo un tema el lograr escribir un objetivo y tiene muchas opciones de variabilidad, de cambio, según puntos de vista, según el que los asesore, pero vamos a intentar hacer las generalidades, ¿sí? Como el esquema básico de un protocolo de investigación, como vienen viendo en el curso, primero tienen el título de la investigación, un resumen, un planeamiento del problema, que es la justificación y el uso de los resultados, es decir, para qué van a ser implementados, cuál es la importancia de su trabajo de investigación, el fundamento teórico, demostrando de que lo que ustedes están por investigar es factible de hacer la investigación, que existe alguna plausibilidad biológica o que no es no es nada raro. Y si hubiesen trabajos de investigaciones similares, también ahí se va en el fundamento teórico. Y lo que estamos por ver ahora es los objetivos de la investigación, tanto los objetivos generales como los específicos. Con respecto hay algo fundamental con todo un hilo que tiene que llevar el protocolo de investigación que después se reproduce en la investigación. Que lo primero que usted, ¿dónde partimos? ¿Dónde está el puntero? ¿O no, ya no tengo puntero? Sí. Lo más importante que ustedes tienen que saber antes de tener claro, antes de realizar el protocolo, es la pregunta de investigación, que es lo que estuvimos viendo con la Mariel. ¿Qué es lo que quieren investigar? ¿Cuál es la falta de información que tienen? ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Cuál es su fundamento para hacer el trabajo? ¿Qué es lo que necesitan saber? Esto puede tener o no puede tener una hipótesis. Lo de la hipótesis no es obligatorio, siendo así como hipótesis de investigación, sino quizás como duda o como falta de información sobre algo. Bueno, con respecto a esa pregunta de investigación es lo que se va a plantear el objetivo del trabajo de investigación. Según el objetivo del trabajo de investigación salen los objetivos específicos y se ve la metodología, cómo vamos a responder a esos objetivos, que esos objetivos responden y preguntan de investigación, y los resultados que están relacionados con la metodología y con los objetivos. Yo no voy a poner en resultado algo que no me haya planteado en los objetivos, ni voy a poner en metodología algo que no pueda hacer después en los resultados. Y después la conclusión se arma con respecto a los resultados que yo obtuve contestando a mis objetivos. ¿Sí? La respuesta de los objetivos es la base de los resultados obtenidos. Bien, hay otra cosa muy importante. El objetivo tiene que ver con los verbos, qué se va a hacer, dónde se va a hacer y cuándo se va a hacer, o por qué, hay ciertos verbos que se pueden utilizar. El objetivo de la investigación: indicar cuáles son las metas de conocimiento que queremos alcanzar mediante el estudio. ¿A qué resultado se quiere llegar? En general, cabe formular uno o dos objetivos generales. Nosotros por lo general preferimos hacer un objetivo general amplio en el cual abarque todos los otros objetivos que se van a especificar en objetivos específicos. Pero si son muy diferentes y muy amplias la investigación, se pueden hacer dos objetivos generales. Se expresan el tiempo verbal es muy importante. ¿Cómo se van a expresar? Si yo estoy haciendo el protocolo de investigación o el proyecto de investigación, es lo que van a escribir en infinitivo, ¿sí? En un infinitivo indefinido. Por ejemplo, evaluar, comparar, estimar, es lo que yo voy a hacer más adelante, ¿sí? Acuérdense que en el protocolo yo estoy mostrando un plan de análisis de qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Y una vez que yo ya lo hice y que ya estoy haciendo el artículo o el informe final,
todos esos verbos que yo los puse en infinitivo y en futuro, a ver algunos, en el protocolo, los paso a tiempo pretérito, a pasado. Por ejemplo, si yo puse evaluar, será se evaluó. Puse comparar en mi objetivo, comparó o se comparó, comparé. Comparé por lo general no, se intenta hablar en tercera persona. Entonces, igual con los otros, se estimó, se indagó, se relacionó, se indicó en pasado. Porque yo ya lo hice al trabajo de investigación, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, cómo es un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general expresa el principal propósito del proyecto de investigación, con mira a responder la pregunta de investigación. Es por eso, esto está todo concatenado, por lo cual es fundamental tener en claro cuál es la pregunta de investigación para poder tener en claro cómo desarrollar un objetivo general, y los objetivos específicos son los pasos expresos para lograr ese objetivo general, que ese objetivo general me va a responder a mi pregunta de investigación. Esta organización los objetivos específicos están organizados como si fuesen pasos sucesivos que se van a ir complementando para permitir el alcance del objetivo general, ¿sí? Están todos concatenados, todos en una línea lógica de secuencial. Entonces, ¿cómo formamos el conocimiento? Ustedes van a hacer un trabajo de investigación para generar un conocimiento, pero ese conocimiento tiene una lógica. Primero, para hacer un conocimiento, cuando uno quiere conocer algo, saber qué es lo que pasa, ¿no? Buscamos la información. Después, una cosa es buscar y leer un montón de cosas, de artículos, pero un segundo proceso es el comprender y analizar esa información que uno ha buscado, que eso se llama la comprensión y análisis de la información. Y por último, uno puede explicar y evaluar el producto que se ha realizado. Eso es como se genera un proceso cognitivo. Hay gente que ha estudiado esto de cómo hacer un proceso cognitivo, cómo son los pasos de que uno genera un conocimiento, y uno de esos es la taxonomía de Bloom-Anderson, que él lo ha planteado en 6 pasos, que para poder lograr hacer un proceso cognitivo de crear algo, uno tiene que primero leer, recordar, después entender, creo que lo he escrito mal, entender lo que ha leído, aplicar, analizar, evaluar, y recién uno puede crear un producto. ¿Sí? Si lo vemos de otra forma, con la visión más a nuestro trabajo de investigación, eso que dijimos recién de recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y recién puedo crear, lo podemos transformar para ver cómo se relacionarían en la realización de un objetivo de investigación, ¿sí? Porque las investigaciones pueden ser, como vieron, diferentes tipos de estudios muy amplios, desde hacer un descriptivo de un caso, de una serie de casos o un caso de una enfermedad, hasta un experimental con 5 millones de sesgamientos y de blinding de todo lo que pueda blindar para el estudio de una droga nueva o en una población que quiero ver una implementación de alguna medida. Los verbos que se van a usar o que se usan para hacer un objetivo están muy relacionados y tienen que tener en clara algunas cosas. Si mi objetivo, si lo que yo voy a usar por lo general va a ser describir, identificar, definir, eso es más en un descriptivo donde dentro de la taxonomía de conocimiento sería lo que es la parte de recordar. Otros verbos muy utilizados como discutir, comparar, predecir, explicar, inferir, es un nivel un poco superior, que lo que me orientan es más a entender alguna situación, que no se cuadran solamente en los estudios cuantitativos, que es lo que estamos hablando la mayoría de las veces, sino también existen los cualitativos, ¿sí? Que los cualitativos muchas veces son muy ricos para entender por qué una población se comporta de esa forma, por qué mi grupo de madres no quieren ir al CAS para hacerse el control ginecológico.
¿sí? Porque yo en un descriptivo puedo saber que tengo muy poca adherencia al control prenatal, pero quizás con un cualitativo pueda llegar a entender por qué no asisten las madres al control. Porque no tienen turno, no consiguen turno, no tienen buena relación médico-paciente con el ginecólogo o no se sienten contenidas, lo cual eso en un cuantitativo no se lo da, ¿sí? Por eso ahí el objetivo general es muy posible que sea entender o explicar la falta de adherencia al control prenatal en cierta población. Un nivel un poco superior ya de conocimiento sería un aplicar, que es implementar, realizar o ejecutar o demostrar con algún modelo matemático o de alguna forma la realización de una intervención. Analizar para organizar, categorizar, comparar o explicar. Y ya para las partes más, en estudios más complejos, se usa validar para validar información, validar herramientas, o crear si uno quiere desarrollar o proponer o construir o diseñar o planificar algún modelo matemático o alguna forma de análisis, ¿sí? Por lo general, el objetivo general usa un verbo situado en las partes más altas de esta pirámide y los objetivos específicos son los pasos anteriores, ¿sí? Si mi objetivo es, como le decía, la de primero predecir o explicar por qué se realiza tan poca cobertura control prenatal en una zona, tan poca adherencia al control prenatal en una zona determinada, quizás tenga que describir, explicar el control prenatal, la situación de las mujeres, describir las opiniones que obtuve de una encuesta cualitativa, ¿sí? Sería de un nivel inferior. Lo que le traje es un machete que nos pasaron en el doctorado con respecto a los verbos que se pueden usar, ¿sí? Dentro de para estudios más simples con los mismos colores que están en la pirámide. Que el verbo puede ser si yo quiero identificar, lo que denota es encontrar, relacionar o conectar, que es cuando uno hace una enumeración en un menú de opciones o explicar criterios para algún análisis. Para describir, por lo general usamos como verbo para delinear, dibujar, representar, caracterizar. Determinar es poco usado nosotros los que somos de estadísticas cuantitativas, porque nos guiamos más de la plausibilidad y otras causas que muestran una determinación estadísticamente significativa. Pero sí, caracterizar es muy usado. Explorar, pronosticar, implementar, analizar y conocer son los más frecuentes que van a usar. Verificar si es que van a hacer alguna comprobación entre dos métodos de investigación o de análisis, ¿sí? Modelar, desarrollar. Esos son algunos de los verbos y la denotación para qué son usados. Pero por lo general uno va a aprender a hacer los objetivos generales con la práctica y con la lectura de los otros trabajos de investigaciones similares, ¿sí? No les voy a mentir, yo aún ahora me siguen corrigiendo 1000 veces los objetivos generales de mi tesis. Y de los trabajos de investigación uno empieza con un objetivo, lo va cambiando, lo vuelve a cambiar y va a ir jugando con los tiempos verbales, que un tutor le dice que sí, otro tutor le dice que no, que algunos dicen una cosa y otras al final, termina siendo algo que uno lo tiene que pensar bastante al verbo que va a usar para que sea representativo de lo que está por hacer o lo que ha hecho. Pero lo otro y muy importante para saber es los errores más comunes en la definición de los objetivos. Que un error muy común es ser demasiado amplios y generalizados en la realización de un objetivo. Un objetivo general tiene que ser de todo sintético y explicar precisamente qué en general se va a hacer, ¿sí? Y en los objetivos específicos es donde yo voy a decir más específicamente cómo voy a lograr llegar a ese objetivo general.
Otro error común es plantear los pasos como si fuese un objetivo, es decir, confundir métodos en vez de objetivo o la finalidad del estudio o con respecto con objetivos. Confundir entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que, a lo que es la finalidad de la práctica. Plantear objetivos va a ser diferente si ustedes están haciendo un trabajo de investigación, un trabajo de un brote o si están haciendo un programa de planificación de salud, ¿sí? Por eso el enfoque programático. Ustedes cuando vean quizás cuando empiecen las rotaciones o empiecen a relacionarse con los que son actividades programáticas, el programa de salud sexual y reproductiva, el programa de crecimiento intrauterino, el programa de salud respiratorio, ellos también tienen objetivo en su programa. Por ejemplo, el programa materno-infantil, el objetivo general del programa es disminuir la mortalidad materno-infantil, ¿sí? Pero eso no, es una actividad que tiene un objetivo final al cual tienen que llegar mediante ciertas actividades que son los objetivos específicos. Pero en un trabajo de investigación no puede ser el objetivo disminuir la mortalidad materno-infantil, porque yo estoy haciendo una investigación, no una actividad, ¿sí? Por eso muchas veces se confunden las actividades programáticas con lo que es la investigación. Que es eso lo que confundir los objetivos con actividades y confundir objetivos con los propósitos de la investigación. Y también otro error común es la falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología. Recuerden, es fundamental que tenga todo el hilo de lógica, le diría, de que la pregunta de investigación, yo tengo mi pregunta de investigación que la voy a tener mi objetivo relacionando a esa pregunta de investigación. ¿Cómo voy a contestar esos objetivos? Los voy a ir desglosando, y la metodología para ver cómo voy a ir haciéndolo, respondiendo a los objetivos específicos para lograr contestar el objetivo general. Y como les decía, la conclusión o la discusión están relacionados a lo que he demostrado en los resultados, que van a finalmente contestar el objetivo general, que me va a sacar de la nebulosa de mi pregunta de investigación. Por ejemplo, si mi propósito es apreciar el hermoso paisaje del Cerro San Javier, mi objetivo va a ser llegar a la cumbre del Cerro San Javier. Pero la actividad que tengo que realizar es caminar hacia la ruta. Esto es un objetivo general de... esperen, me está saltando los 5 millones de madres del colegio. Esto es lo que le decía en cuanto a que están relacionados. Si el propósito es apreciar el paisaje, ¿qué tengo que hacer eso? Primero llegar hasta el cerro para poder ver el paisaje. ¿Y cómo voy a llegar al cerro? Va a ser caminando para poder así cumplir mi objetivo de ver el paisaje, que era mi propósito, apreciar. Bien, vamos a algunos ejemplos que seguro ya han leído ustedes, trabajo de investigaciones, y suelen ponerse en el resumen, tiene que ir en el resumen y tiene que ir por lo general al final de la introducción el objetivo del trabajo de investigación, o lo que se pretende, ya sea que figure como el objetivo del estudio fue, o con el trabajo se pretendió realizar tal cosa, o aims en inglés. Traje aquí algunos ejemplos. Este estudio tiene como objetivo describir la tendencia de la mortalidad perinatal por sífilis congénita en la ciudad de Río de Janeiro entre 1999 y 2002, estableciendo un paralelo de las campañas de eliminación de sífilis congénita realizadas entre esos años, descritas en otro lugar. Este estudio también pretende establecer bases para la introducción. Esto es el propósito, ¿sí? Esto es lo que dice objetivos. El objetivo es solamente esta parte, como dice, describe la tendencia de la mortalidad en la ciudad de Río de Janeiro. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuál es la importancia? Bueno, el estudio pretende introducir las bases para la mortalidad específica de sífilis como indicador del impacto de las acciones programáticas del control de mortalidad perinatal en el municipio de Río de Janeiro. ¿Bien? Pero
el objetivo, como les decía, es esta parte, ¿no? La última frase sería como la justificación. Exacto, la justificación, porque lo importante de un trabajo de investigación no es solamente generar conocimientos, sino es que nosotros estamos en una residencia de epidemiología aplicada a la salud pública. Es que el trabajo que yo haga o la investigación que yo haga tenga alguna implicancia en la salud pública, sirva para algo. No solamente para, ya sé que el objetivo general de la residencia es aprobar la residencia, pero no lo podemos poner a eso como objetivo en el trabajo de investigación, pero sí tiene que tener la justificación de que al final, después de mis 100 horas invertidas o 200 horas invertidas en este trabajo de investigación, ¿para qué le va a ser útil a la salud pública? ¿Sí? O a la salud o al conocimiento científico. Tampoco puedes poner el objetivo concursar una beca, porque no tengo plata. ¿Sí? Tampoco puede ser ese un objetivo. Escrito, implícito sí. Otro objetivo de investigación, aquí me traje otro ejemplo, evaluación de la nitazoxanida en una dosis y por 3 días en parasitosis intestinal. Es un antiparasitario que se puede hacer tratamiento con un solo comprimido o con varios comprimidos. ¿Sí? La ventaja de dar un solo comprimido en un tratamiento es que vos te aseguras el tratamiento completo, la integridad del tratamiento. Cuando vos das medicación en varias dosis, es posible que no la tomen a las dosis, o que se olviden, o la falta de adherencia al tratamiento por la gastritis que le puede llegar a dar la medicación. Hay medicamentos hay programas que se han hecho a nivel nacional aquí en la Argentina, que fue para la disminución de las parasitosis intestinales, que iban casa por casa dándole el antiparasitario a los chicos para disminuir la cantidad de parásitos en una sola dosis. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de esa droga en dosis habitual con el esquema de 3 días versus el esquema de una dosis para la erradicación masiva de la parasitosis intestinal en la población pediátrica. Porque antes de decir yo, si funciona una dosis, es mejor que la de 3 dosis, de 3 días, tengo que comprobar eso. ¿Sí? Entonces, en base a que esto tiene una gran implicancia en salud pública, porque si yo puedo dar uno en vez de 3 comprimidos y tengo los mismos resultados, ¿para qué voy a dar esos 2 comprimidos extra que me generan recursos materiales más o mayores gastos en cuanto a la completada del tratamiento? Y me aseguro el completo del tratamiento. Ahí en ese caso no habría que evaluar cuál es más barato. No importa. Es la misma droga, es más barato dar un comprimido que dar 3 comprimidos. Ahí está. Es la misma droga. Claro. Solo que a uno les voy a dar un comprimido y a los otros les voy a dar 3 comprimidos. Claro. El esquema avalado, conocido, es de 3 comprimidos. Entonces, si uno es mejor, tiene los mismos resultados que 3, ¿para qué voy a gastar en 3 si puedo gastar en uno solo? Bien, claro. Bueno, me ahorro 2, digamos, ¿no? Lo mismo se hizo aquí con la vacuna de la hepatitis A. La vacuna de la hepatitis A en la Argentina se hace una sola dosis, ¿sí? Cuando estaba indicada en otros países y por el laboratorio en 2 dosis. Pero se hizo estudio de investigación y Tucumán participó también en eso, en que aplicando una sola dosis de la vacuna de la hepatitis A, lo mismo se consiguió la disminución bastante significativa de los casos de hepatitis A. ¿Ustedes tienen algún pariente conocido, un niño que hayan visto con hepatitis A? ¿No? En mi época era como la varicela. No tanto como la varicela, quizá como la bronquiolitis. Se veía cualquier cantidad antes de la implementación de la vacuna. Y con una sola dosis fue impresionante cómo disminuyó. No solamente los casos de hepatitis A, sino lo que se busca con la vacuna es que se disminuyan los chicos con trasplante hepático por hepatitis A. Porque cada cierta cantidad de hepatitis A, algunos de los chicos quedan en insuficiencia hepática y se tiene que hacer trasplante hepático. Entonces, el trasplante hepático por causa de hepatitis A en la Argentina ya es muy raro, porque es muy rara la enfermedad.
Y eso fue por la vacuna, porque mucho no se ha mejorado las situaciones ambientales, ni la eliminación discreta, ni la otra forma, la forma de contagio de la hepatitis A. ¿Qué es diferente a la forma de contagio de la hepatitis B y C? Bueno, aquí hay un objetivo con la hepatitis B y C en usuarios de drogas inyectables que viven con HIV en la comunidad de Sao Paulo. El objetivo es describir el perfil de los usuarios de drogas inyectables que viven con HIV-Sida y estimar la prevalencia de hepatitis B y C en el grupo. ¿Cómo va a ser ese objetivo? Se va a hacer un estudio, que es lo que describe en la metodología, un estudio transversal en 205 personas que viven con HIV-Sida, usuarios de drogas inyectables que son controladas en una unidad de salud pública durante el periodo del 2003. Se seleccionó una muestra no probabilística obtenida de forma consecutiva y voluntaria. Es decir, que en castellano es más claro, es decir, los que iban consultando a mis CAPS, que eran pacientes con HIV, yo le iba haciendo el cuestionario. Es una muestra no probabilística que eran los que llegaban. Y de los que llegaban, los que le aceptaban participar. ¿Sí? Pero tenía que llegar a ser a un total de 205 encuestas. En los días que se asistieron a la consulta en la unidad asistencial, a través de esta entrevista se recogieron los datos personales, información sobre comportamiento sexual, consumo de drogas y conocimiento sobre hepatitis. Se realizaron pruebas para detectar si tenían hepatitis B o C esos pacientes con HIV-Sida que consultaron. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo era cómo algunos objetivos de algunos artículos. Ahora ya les voy a mostrar dos pantallazos de artículos ya publicados, ¿sí? Este es un artículo de la revista de Salud Pública, es el formato, sobre la encuesta nacional de factores de riesgo, la del 2009, evolución de la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, estudio de corte transversal. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Que es algo muy importante que tenemos dentro de las bases de datos o de la forma de investigar la evolución y la prevalencia de las enfermedades no transmisibles, de algunas enfermedades no transmisibles, las más frecuentes. Entonces, el objetivo de este artículo los objetivos del estudio fueron monitorear la evolución de los principales factores de riesgo de la encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina en el periodo 2005 y 2009 y describir su distribución por subgrupos. Es decir, ellos compararon los resultados que dieron en las enfermedades crónicas en la encuesta del 2005 versus los resultados de la encuesta del 2009. A ver si hubo una variación, si aumentaron, si no disminuyeron la prevalencia de esas enfermedades. Uy, esta quedó muy cortita. Bueno, este es otro, un poco más actualizado, que es uno del trabajo en el cual participamos aquí de la dirección, con respecto a COVID-19 y las vulnerabilidades sociales en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Le voy a leer porque no sé. Si están con el monitor, lo pueden leer. Lo que les pegué es el resumen, el abstract traducido. Durante la pandemia de COVID, la brecha de inequidades en salud quedó expuesta y aumentó, mostrando cómo se vieron afectados los diferentes grupos vulnerables. Nuestro objetivo fue examinar la correlación entre el índice de inequidades en salud basadas en áreas y la mortalidad por COVID en personas de 60 años o más en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se desarrolló un índice compuesto, puntaje Z-score, todo lo demás es el descriptivo, algo del resultado y los hallazgos al final. ¿Para qué sirve el estudio? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Nuestros hallazgos de una fuerte correlación una fuerte correlación entre los niveles de inequidad de salud y mortalidad exigen el esfuerzo concentrado para reducir o eliminar las inequidades existentes. Este trabajo lo que se intentó demostrar cómo en los lugares y en la población mayor de 60 años o más que tenían mayores índices de NBI, de primaria incompleta, de mujeres con embarazo en la adolescente,
son indicadores de pobreza y también indicadores sociales en los cuales tenían menos cobertura social, tenían mayores tasas de mortalidad por COVID. Mostró cómo había una correlación entre esas variables. Entonces, mostrando cómo, porque el objetivo era mostrar cómo el COVID fue más fuerte en los lugares que tenían mayores inequidades. Cosa de que en alguna vez, que seguro que va a haber alguna próxima epidemia o pandemia, reforzar esos lugares que uno ya sabe que están empobrecidos, ¿sí? Reforzar para la atención de la salud y la prevención de las muertes. Bueno, ¿alguna duda? 30 minutos. ¿Alguna duda, pregunta? De todas formas, no se preocupen. Cuando ya estén un poco más avanzados, hayan visto todos los pasos del curso, hay que darle un par de artículos para que ellos identifiquen cada una de las partes. Sí, eso lo hace con la lectura crítica y también con la evaluación de proyectos. Exacto. Sí, porque los objetivos generales, objetivos específicos, todo eso uno lo termina aprendiendo o intentando aprender, o cree que los aprendió, después de escribir un montón, ¿sí? De todas formas, sí, nada, no es 1 más 1 es 2, no es estadística esto, no es que sea significativo o no significativo, no tengo un P para decir si va o no va este verbo, ¿sí? Esto es un poco más amplio. Pero leyendo otros trabajos de investigación, o con la práctica, o con un poco lógica, también uno logra ver cómo formular el objetivo. Pero sí es fundamental la secuencia, esto que le digo. Esta secuencia. Esto es lo que cuando uno va a leer un trabajo de investigación o leer un proyecto de investigación, se fija. Es lo fundamental, que tenga un hilo de lógica y de conducción. Que si tiene una pregunta o una duda o qué es lo que quiere saber, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el objetivo que va a buscar? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Cómo lo va a buscar en la metodología? Si ya están los resultados. Si esos resultados me están respondiendo a los objetivos y está hecho con una metodología descripta, porque yo puedo describir resultados que hice, una correlación, pero en metodología nunca dije que hice una correlación, y que en conclusión me esté contestando el objetivo que al final me va a contestar mi pregunta de investigación. Estos puntos interrelacionados son fundamentales en un trabajo de investigación, ¿sí? Porque si yo tengo resultados, los cuales no están planteados en mis objetivos, los saco, no son lógicos. A ver, si yo evalúo una enfermedad que por edad y sexo, si yo pongo mi objetivo, conocer la mortalidad por accidente doméstico, según edad, sexo y grupo racial, pero en la metodología no pongo qué grupos raciales voy a utilizar, y sabemos que aquí en la Argentina no es una variable fácil de buscar ni que tampoco se esté levantando como en otros países, no tiene lógica, ¿sí? Y yo después en mis conclusiones hablo de sexo y de edad, pero nunca nombré nada de grupos raciales. Entonces ahí no sería lógico el objetivo, porque grupos raciales estaría sobrando. No voy a hacer un análisis de los grupos raciales. Igual, si hay uno, cuando empieza a levantar datos, buscar información, se busca 5 millones de variables, ¿sí? No siempre todas esas variables son necesarias, ¿sí? Las variables que levanta o ponen los objetivos no tienen un fundamento con respecto a la bibliografía, no van, porque no hay forma, no tengo cómo justificar, ¿sí? Yo no voy a evaluar el control prenatal de las personas gestantes según sexo, según sexo biológico, digamos, porque sí o sí tienen que ser de sexo biológico todos X y X. O no voy a evaluar el control prenatal en todas las edades, o la mortalidad por causas maternas, la mortalidad infantil, la mortalidad materna en toda la población, porque no tienen posibilidad de embarazarse y de morirse por el embarazo los niños,
ni los varones, ni los menopáusicas, ni las precúberes. Entonces, ahí sería un objetivo no lógico. Bueno. F10. F10.